Buenas noches, qué bendición que podemos compartir este miércoles de perspectiva. Estamos aprendiendo muchísimo sobre los pactos de Dios con la humanidad. Esta es nuestra cuarta entrega. Ya nos dio nuestro pastor una introducción de los pactos. Luego vimos el pacto en el jardín del Edén, y el miércoles anterior vimos el pacto con Adán. Esta noche nos ocuparemos de ver el pacto de Dios con Noé. Antes de comenzar, yo siempre voy a invitarle a que adoremos al Señor. Entremos delante de su presencia con acción de gracias para luego recibir su palabra. Te damos honor, Jesús, porque no hay nadie como tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Tú eres Rey de Reyes y admirable. Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin. Soberano y sublime. Eres nuestro Salvador, Rey de Reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres de gloria y honra. Estamos delante de ti, Señor, en esta noche para estudiar tu palabra, para aprender de ese Dios maravilloso que hace pactos con el hombre. Te rogamos, Señor, que tú nos instruyas en tu palabra, instrúyenos en tu camino, permite que podamos ser receptivos a tu palabra, Señor, que podamos aprender de estos pactos y, Señor, sobre todo que cada palabra que entre en nuestro corazón sea tierra fértil ahí, Señor, y pueda germinar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos cerrando el mes de septiembre. ¿Cómo le ha ido con el desafío de este mes? Se encuentra en Salmo 119, la segunda parte del versículo 23 y el versículo 24. ¿Le parece si lo decimos juntos antes de comenzar con el estudio de hoy? Versículo 23, segunda parte, dice: Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. De nuevo, 1, 2, 3. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Y que siempre es meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Ellas son nuestro delicia y nuestro consejero. Y más que recién el fin de semana pasado, el domingo anterior, estuvimos celebrando aquí en Honduras el Día Nacional de la Biblia, pues esta palabra es perfecta para conmemorar el Día Nacional de la Biblia. Sus testimonios de Dios son nuestra delicia y nuestros consejeros. Amén. Entremos en materia, por favor, sobre el pacto de Dios con Noé. Como les dije anteriormente, ya vimos
pacto de Dios en el jardín del Edén y con el primer hombre, Adán. Después de la caída del hombre, pues Dios, este es el primer pacto que hace con la humanidad, con el patriarca Noé. Al el hombre caer en pecado, se fue creando una brecha entre la humanidad, entre Dios y el hombre. Se fue creando una muralla de pecado que llevó a romper ese vínculo de relación estrecha con Dios y se tornó en una enemistad entre el hombre pecador y Dios. Y a partir de ese punto, el hombre empieza a pecar deliberadamente y inmediatamente después de la caída, Dios tiene que trazar un plan de redención para el hombre, porque de lo contrario el fin de la humanidad era solo muerte y condenación. Entonces Dios tiene en su maravilloso plan un nuevo pacto, el cual pues nosotros somos merecedores, no, somos acreedores a ese nuevo pacto por medio de Jesucristo, el cual es por gracia, y estaremos más entrando en detalle más adelante sobre esto. Pero sí quiero hacer énfasis en que no había manera de que el hombre se redimiera por sí mismo una vez que estaba este muro levantado, una vez que esta brecha se había creado, dado la caída del hombre. Así que inmediatamente después de la caída, el mal se empezó a esparcir como un virus letal. Le invito por favor a que leamos para texto base el libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6, vamos a hablar de la Reina Valera a partir del versículo 6. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Leímos del 5 al 8, Génesis 6 del 5 al 8. Quiero llamar su atención a 4 puntos aquí que nos sirvan como contexto, como base, para posteriormente ver en qué consistió el pacto de Dios con Noé. Pero necesitamos tener un fundamento, una base sólida para de ahí partir. Porque era necesario un nuevo pacto de Dios con Noé. Bueno, en primer lugar leemos aquí en el versículo 5 que dice que Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y no solo que era mucha, sino dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso nos dice en primer lugar que no solo era abundante la maldad, sino que era un constante generación de pensamientos malignos y de hechos malignos, como diríamos popularmente en nuestra época. Era un 24/7 de maldad. El hombre se levantaba pensando el mal, el hombre se acostaba pensando en el mal. Dice de continuo solamente el mal. En su mente no había otra cosa más que hacer mal, que pensar mal, que fabricar el mal. Y eso era algo generalizado, dice, a nivel de la humanidad. Cuando se refiere aquí al hombre, se está refiriendo a la humanidad en ese momento. Entonces, en primer lugar, eso, que el hombre constantemente estaba maquinando cómo hacer el mal. Ya no solo le bastaba hacerlo, sino que quería perfeccionar su arte de hacer el mal. En segundo lugar, leemos aquí el versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínese usted el dolor que sintió Dios de haber creado al hombre y verle pecar. Punto que dice que se arrepintió de haberlo creado. Y hermanos, tenemos que aclarar algo aquí, porque dice el número 23, que si bien Dios no es hombre, que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, la maldad del hombre llegó al extremo tal que Dios decide un nuevo comienzo para la humanidad
con un pequeño remanente, Noé y su familia. No había un tan solo hombre en toda la faz de la tierra, excepto Noé, que fuese justo delante de los ojos de Dios como para preservar su vida. Y aquí no me estoy saliendo de contexto, pero me recuerdo de la conversación que tiene Abraham con Dios y que le dice, si hubiesen 100, tú destruirías la ciudad. Y Dios le dice, no, por 100 no lo voy a destruir. Y después le dice, si hubieran 50, destruirías la ciudad. No, no lo voy a destruir por 50. Y perdóname, si hubieran 25, y Dios le dice, no, no lo voy a destruir. Llegó al punto tal Abraham que pues, básicamente llegó al convencimiento de que no había nadie, ni un justo, ¿verdad? Y por misericordia de Abraham, Dios preserva la vida de Lot y su familia. Sus hijas, porque su mujer volteó a ver y se convirtió en estatua de sal, pero preservó la vida de Lot por misericordia de Abraham. Pero aquí, en este punto de la humanidad, Dios busca quien sea digno o justo para preservar su vida y no encuentra a nadie, excepto Noé y por extensión sus hijos, sus nueras y su esposa, su familia entera. Y como dije, qué doloroso, hermano, si nosotros como padres nos duele mucho cuando nuestros hijos toman malas decisiones, nos duele mucho cuando a nuestros hijos les va mal en la vida, nos duele mucho cuando nuestros hijos son rebeldes con nosotros, en nuestra vida. Imagínense el dolor de Dios de ver que la humanidad entera le rechazaba, de ver que la humanidad entera le hiere, porque cuando pecamos herimos el corazón de Dios, de ver que unos a otros están hiriendo y todos son criados por Dios, criaturas de Dios. Entonces, llegó a tal punto, a tal extremo el dolor de Dios que dijo, no, voy a comenzar de nuevo acá con este remanente, Noé y su familia, y los demás van exterminados. Punto número 3 sobre este pasaje. Le voy a leer lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y usted dirá, bueno, ¿y qué culpa tenían las plantas y los animalitos del pecado de la humanidad? Para que Dios también los destruyera por medio del diluvio a ellos. ¿Por qué no destruyó solo los hombres, ¿verdad? Con una enfermedad, así como nos dio hace poco en nuestro planeta el COVID-19, que solo estaba afectando a los seres humanos, ¿verdad? Dios en su soberanía perfectamente pudo haber enviado un virus tan letal como el COVID-19 que se contagiaran todos y se murieran solo los humanos, no animales, no plantas, ¿verdad? No insectos, no animales unicelulares, solamente el hombre. Pero dice acá que va a exterminar también toda bestia, todo reptil. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tenían los animalitos y las plantas? Bueno, porque la maldad del hombre y el pecado, cuando Adán cae, Eva y Adán, lo que sucede es que Dios decreta una maldición sobre la tierra. Lo podemos leer en Génesis 3:17, se lo voy a leer, dice, y Adán dijo, este es Dios hablando, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Se lo voy a repetir. Maldita será la tierra por tu causa. Y después da la maldición sobre Abraham, como estudiamos el domingo pasado, el miércoles anterior, perdón. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que, cuando el hombre peca, la maldición no solo cae sobre el hombre, es extensiva hacia la tierra. Y la tierra queda maldita por causa del pecado del hombre. Hermanos, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Hemos tenido 3-4 meses bien severos de lluvias en nuestro territorio. Y no quiero pecar de espiritualoide, diciéndole que es porque el pueblo no se arrepiente o porque estamos haciendo cosas mal, pero vale la pena examinarnos en el sentido global. Nunca antes había habido tanto desastre. En la semana pasada, aparte de huracanes, terremotos, bueno, salen nuevas enfermedades a nivel global, a nivel de pandemia. ¿Qué le digo? Guerras y rumores de guerra. Y si bien todo está escrito, como para el final de los tiempos es cierto,
pero el mismo hombre es el que provoca todo esto. Todo cambio climático es culpa de la mala mayordomía del hombre, el mal cuidado del hombre con el medio ambiente que Dios le dio a gobernar. Usted me dirá, los terremotos, bueno, el hombre sigue escarbando y escarbando para sus pozos petrolíferos y no sabemos qué daño hace eso, ¿verdad? El hombre sigue haciendo pruebas nucleares y no sabemos qué daño hace eso. El hombre sigue lanzando satélites al espacio, y no sabemos en qué tanto influye eso en el cambio climático, por ejemplo. O sigue contaminando y piensa que nada de eso le va a llegar. Contamina las aguas, contamina el aire, en fin. Entonces, parte de la maldición de la tierra, o mucha de la maldición de la tierra, es producto de la mala mayordomía o de la maldición que cayó sobre el hombre. Entonces, Dios dice, borrón y cuenta nueva, todos. Se van reptiles, se van animales, se va plantas, se va todo, porque en un diluvio usted dele mucha agua a una planta, por mucho que la planta necesite agua, del exceso de agua, y la planta se va a morir, se va a ahogar igual, ¿verdad? Si no le da agua, se muere, se seca, y si le da mucha agua, se ahoga. Entonces, al caer el diluvio, también las plantas perecieron, los árboles perecieron. ¿Y qué pasó? Bueno, al ser la tierra nuevamente bajo las aguas, me imagino que era semilla que brotó, y también Noé llevó semilla en su arca para volver a cosechar, y también llevó alimento suficiente para alimentarse él y todos los animales que llevaba mientras la nueva cosecha salía. Entonces, cuando Dios decide, dice borrón y cuenta nueva, porque por tu causa la tierra será maldita. La cuarta inciso que podemos ver en este primer pasaje que acabamos de leer de Génesis 6, 5 al 8, que estamos poniendo como base para base previa para el pacto de Dios con Noé. Cuarto punto, qué bendición es hallar gracia ante los ojos de Dios, escribí acá. Porque es solo por gracia que alcanzamos salvación. ¿De dónde tomo este pensamiento? Bueno, del versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire qué linda palabra. Halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y aquí hago eco de las palabras del apóstol Pablo hacia los Efesios, que decía en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o regalo de Dios, como dicen otras versiones. Y esto es así, hermanos, y estoy haciendo siempre este paralelismo de tanto lo que sucedido con Noé, aplicándolo a nuestra vida. Nosotros no somos merecedores de la salvación, sino por gracia, como tampoco lo era Noé. Y porque halló gracia delante de los ojos de Dios, es que logró salvarse él y su familia. Igualmente nosotros, no hemos hecho absolutamente ningún mérito para ser acreedores de la salvación por Cristo Jesús. Sin embargo, Dios, en su misericordia, por gracia, nos ha permitido que al creer en Cristo Jesús, al confesarle como nuestro Señor y Salvador, hallemos gracia delante de Él y alcancemos la salvación. Así que por gracia es que somos salvos, tal cual como lo fue Noé en su época. Quiero pasar del versículo 8 y continuarles leyendo. Ahora voy a leerles Génesis capítulo 6, versículo 9. Y aquí hay una frase que para mí es clave en esto. Leo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Le dije una, pero hay dos frases que me llaman poderosamente la atención. Bueno, primero dice, estas son las generaciones de Noé, porque en los versículos anteriores y posteriores trata sobre la genealogía de Noé y todos los descendientes, para que veamos de qué línea vino Noé y cómo siguió luego las generaciones. Pero dos palabras aquí, varón justo y varón perfecto en sus generaciones. El verso no está diciendo que Noé no tenía pecado alguno. Al utilizar la palabra perfecto, está dando como significado que Noé era completo en Dios, o sea, que no
estaba de continuo en el pecado de la humanidad, que sus pensamientos, no eran de continuo solo el mal, como hace referencia a la humanidad, y que por eso Dios decide raerla. Al decir que Noé era perfecto en sus caminos, está diciendo que era guiado por Dios en sus caminos, que tenía una relación estrecha con Dios, que para Noé el pecado le era repulsivo como lo es para Dios y como debería de ser para nosotros, que Noé, si miraba pecado, se apartaba, que es lo que deberíamos de ser nosotros, porque el sabio ve el mal y se aparta, que si Noé caía en cierta tentación, se podía acercar delante de Dios y pedir perdón, como debemos de hacer nosotros, que si Noé estaba pasando por un tiempo de prueba, clamaba a Dios, buscaba de Dios, y esa prueba le era edificante lejos de ser tropiezo, como deberíamos de hacer nosotros. A eso se refiere la Biblia con decir que Noé era perfecto. No hay justo ni a uno, dice la Biblia, no hay quien no haga el mal, que Noé no era la excepción. Noé era sí diferente a los que estaban a su alrededor porque no vivía en pecado. Ese es el meollo del asunto. Una cosa es peco porque soy humano, porque tengo mi herencia humana, porque soy débil, porque el diablo me tienta y porque caigo. Y otra, permanecer en el pecado, vivir en el pecado. Y Noé definitivamente no vivía en pecado. Por eso le llama a la Biblia acá varón perfecto. Y le llama también varón justo. Y le acabo de recitar el versículo. Dice que no había justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo que no era justo? Bueno, lo que significa es, igual que como hemos nosotros sido justificados, también Noé fue justificado. ¿Quién justificó a Noé? Dios mismo. Lo halló justo delante de él. ¿Sí? Justificado. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Como dice, más adelante voy a leer el versículo donde lo dice, pero dice que nosotros hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros hemos sido justificados delante de Dios por Jesucristo. Noé fue justificado delante de Dios por la relación que tenía con Dios y por su conducta, porque se conducía de manera justa. Así que a eso se refiere, a referirse a Noé como varón justo y perfecto en sus generaciones. Y añade para rematar la siguiente frase: con Dios caminó Noé. Hermanos, no hay nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer que nos pueda presentar justos y perfectos delante de Dios. Lo único es que por la misericordia y la gracia de Dios es lo que nos permite presentarnos delante de Dios, justificados y en proceso de perfección. Porque dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo hacia la meta del supremo llamamiento, ¿sí? Así que estamos en proceso de. ¿Cuándo lo alcanzaremos? Bueno, cuando el Señor nos tenga ya con Él en su gloria. Ahí seremos perfectos, tal como Él es, dice la palabra. Continuamos leyendo. Vamos a leer ahora siempre del capítulo, ¿en qué estamos? Capítulo 6. Ahora voy a leer del versículo 17 en adelante. Capítulo 6, ¿estoy bien o estoy en capítulo 7? Dice aquí, versículo 17, perdón. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, le está hablando Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Leí entonces versículos 17 y 18 del capítulo 6 y luego el versículo 22. Y nuevamente llamo su atención a ciertas palabras claves aquí o frases. Dice, primero, he aquí yo traigo diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Dios le está participando a Noé de su plan. Dios es tan lindo, hermano, que ¿cómo dijera la palabra? Se toma el tiempo y la molestia de contarnos a nosotros su plan. Y usted me dirá, ¿y cuándo hizo eso? Bueno, en la palabra de Dios está todo el plan de Dios para la humanidad, que a través de su Hijo Jesucristo vino para traer redención y que todo aquel que cree en Él será salvo.
y que en los postreros días pasará esto, esto, esto y esto, y que al final del tiempo aquí en la tierra, cuando el Señor venga o cuando nos llame con Él a su presencia, si fallecemos antes, estaremos con Él en su gloria. Mire, todo el plan de Dios de redención para la humanidad está detallado en su palabra. Solo es cuestión de que la leamos. Así que Dios es lindo y le cuenta a Noé cuál es su plan. Y le dice, te voy a preservar a ti, te voy a preservar a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos, ¿verdad? Y de ti voy a hacer de nuevo a poblar la tierra. Entonces Dios le está participando a Noé qué es lo que va a hacer. Qué lindo es entrar en los planes de Dios. Nosotros muchas veces queremos hacer al contrario, queremos trazar nuestros planes y se adhiera a ellos. Como quien dice, únete en el camino, Dios. No, Dios tiene su plan trazado, hermanos, y somos nosotros estamos llamados a unirnos al plan de Dios, porque Dios nos lo cuenta en su palabra. Así que eso quería comentarle en primer lugar sobre este versículo. Y luego dice, voy a destruir todo carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Mas estableceré contigo mi pacto, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Así que Dios está dando ahí, utilizando la palabra pacto, y le dice, yo voy a hacer un pacto contigo después de que haya pasado todo esto del diluvio. Y el versículo 22 dice, así lo hizo Noé. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? La obediencia de parte de Noé, la obediencia, podríamos decir, ciega de parte de Noé. Aquí no nos detalla la Biblia, ni lo dice en ningún lado, que Noé empezó a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué vas a hacer esto? Mira, ¿tenés idea de todo el trabajar que me va a llevar a hacer esta arca? Dios, mira, ¿no crees vos que estás equivocado y que hay más de alguno que merece salvarse? Dios, mira, es un trabajar, dame más gente para avanzar, porque yo solo con mis hijos no voy a poder. Mira, Dios, yo tengo mi vida, tengo mi plan, porque no mejor te unís a mi plan ¿verdad? Y ahí vemos más adelante. Hermanos, cualquier cosa. La Biblia jamás nos menciona esto, porque dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo. Para usted, ¿estamos haciendo todo lo que Dios nos manda? ¿Estamos yendo y predicando su palabra? Porque dice, id y hacer discípulos de todas las naciones. Y no es que agarraremos un avión o un barco y iremos de nación en nación, pero podemos empezar con nuestra Jerusalén, ¿sí? Con nuestra ciudad, con nuestra colonia, con nuestro barrio, con nuestro centro de trabajo. Y eso es un mandamiento de Dios. Y estamos haciéndolo así, todo como Dios nos manda, como lo hizo Noé. Y dije, voy a estar trayendo en paralelismo la historia de Noé y poniéndola en perspectiva con la nuestra. De eso se trata, de ver las cosas con perspectiva bíblica, con lo que dice la palabra. Así que así lo hizo Noé, conforme a todo Dios mandó. Noé obedeció al pie de la letra, sin reparo, las órdenes de Dios. Y Dios le dio instrucciones detalladas, punto por punto, de lo que tenía que hacer. Qué tipo de madera, cuánto la iba a sellar, qué tipo de animales iba a introducir, de 2 en 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted puede leerlo en el capítulo 6 y capítulo 7 para que pueda ver todos los detalles que Dios le da a Noé, como los de la letra. Como le digo, no cuestionó absolutamente nada, ni las medidas del arca, ni los materiales, ni los animales que iban a entrar, absolutamente nada. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros? ¿O cuestionarle? Ojalá que sí. Después de que bajaron las aguas del diluvio, Noé y su familia, y ahí Dios habla su pacto con Noé. Permítame leerle lo que dice Génesis 8, Génesis capítulo 8, y voy a leer del versículo 20, probablemente unos 3 versículos hasta el 22. Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón:
no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Llamo su atención aquí a 5 puntos que están detallados sobre el pacto de Dios con Noé. Primer punto, Dios se compromete en un pacto nuevo con Noé y sus descendientes, diciendo que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Ahora, por favor, acompáñeme a leer Génesis 9, del 8 al 17. Génesis 9, del 8 al 17. Versículo 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, de todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Qué lindo pasaje que detalla todo el pacto que Dios está haciendo a Noé y a su familia, y no solo a ellos, hermanos. Aquí nomás llamo su atención al versículo 9. Dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y eso nos abarca a usted y a mí. Porque todos al final terminamos siendo descendientes de Noé. ¿Por qué? Porque Noé fue el primer hombre después del diluvio. Sus 3 hijos tuvieron hijos con sus esposas y ahí empezó de nuevo a llenarse el mundo. Así que directamente, no iba a decir, o indirecta, no, directamente somos descendientes de Noé. ¿Sí? En eso no hay pérdida. Así que, dice aquí, establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. El pacto nos abarca que somos descendientes de Noé. Y no solo al ser humano, sino que abarca también aves, animales y toda bestia de la tierra. ¿Por qué están abarcados los animales? Bueno, porque ya habíamos leído que Dios había maldecido la tierra por causa del hombre. Así que el pacto también abarca a todo animal, todo vivo, incluyendo las plantas también, porque Dios jamás iba a volver a destruir la tierra con agua. Así que queda plasmado el plan de Dios ahí. Dios pone el arco iris como señal de su promesa. Y aunque la tierra ha cambiado radicalmente, porque toda la geología ha cambiado, la distribución de las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Los témpanos de hielo se siguen derritiendo, en fin, toda la estructura de la tierra ha cambiado. Los propósitos de Dios para el trabajo siguen siendo los mismos. Y la señal de que Dios no iba a destruir nunca más el mundo con agua era el arco iris. En las mitologías antiguas del Oriente, estrellas en forma de arco se asociaban con la ira o la hostilidad del dios pagano de cada pueblo. Así que si miraban estrellas con forma de arco significaba la ira de su Dios contra ese pueblo. Pero Dios, nuestro Señor, Jehová, dice
que Él va a poner su arco para, como un recordatorio de cuando nosotros lo veamos, estemos seguros de que, y recordemos que jamás Dios va a destruir la tierra nuevamente con agua. Así que este arco se extiende en los horizontes, por lo tanto se convierte en un instrumento de paz, en lugar de ser un instrumento de guerra, de destrucción, como lo usaban las mitologías paganas. No, Dios dice, este es un instrumento de paz para que recordemos el pacto que Dios hizo con Noé. Entonces, como primer punto, Dios se compromete en un pacto con Noé y pone su arco iris, como señal visible de ese pacto. Ahorita que le dije yo que hemos estado viendo lluvia tras lluvia tras lluvia, ojalá que hayamos logrado también ver el arco iris después de cada lluvia, después de cada tormenta. Qué lindo, ¿verdad? Cuando pasan aquellas tormentones y cesa y podemos ver el arco iris. Promesa de Dios de que a pesar de que cae tanta agua, jamás va a volver a destruir toda la tierra con agua. Punto número 2. Dios repite su bendición y sus promesas. Noé y sus hijos serán fecundos y se multiplicarán, tal como se le había hecho la promesa a Adán, la cual pues Adán rompió el pacto al pecar. El hombre entonces, Noé y su familia, se van a multiplicar y van a llenar la tierra. Permítame leer lo que dice Génesis 9, versículo 1. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mire, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. 3 sinónimos. ¿Qué está diciendo Dios? Poblen la tierra, poblen la tierra. Así que ya es parte de la promesa de Dios que ellos van a multiplicarse hasta llenar la tierra. Tercer lugar, en el versículo 2 y 3, Dios concede el señorío del hombre sobre la creación y ratifica su promesa de provisión de alimento por medio del trabajo. Le leo entonces lo que dice Génesis 9, 2 y 3. El temor y el miedo de otros estarán sobre todo animal de la tierra y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué hay de los animales que atacan al hombre entonces? Y no es que el hombre es el que va a señorear y que los animales le tienen miedo. ¿Sabía usted que los animales atacan como reflejo en defensa de, porque sienten miedo del hombre? Aún el animal más feroz siente miedo del hombre. Y, por ejemplo, el león, el tigre, que son a los cuales se les tiene mucho miedo, mucho temor, atacan en primer lugar, porque tienen mucha hambre. Cuando tienen mucha hambre, cuando están comidos, jamás lo van a atacar. Y número 2, si se sienten amenazados, ya sea en su espacio, en su territorio, en su propiedad, ellos van a atacar el mecanismo de defensa. Pero Dios le está diciendo al hombre acá, a Noé, que él va a señorear sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo se lo entregó. Y todo lo que se mueve y vive será para su mantenimiento. Dios le está diciendo que puede comer absolutamente de todo, tanto plantas como animales. Y nosotros pues hemos aprendido que Dios le dijo esto a Simón Pedro, mata y come, sobre los animales que Dios le había prohibido al pueblo de Israel comer, como los de pezuña hendida, etcétera, etcétera. Pero Dios le está diciendo aquí a Noé que todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento. Puede usar las plantas para construir su casa, puede usar las plantas para alimento, puede usar la piel de los animales para su vestimenta, puede usar la carne de los animales como alimento. Así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Así que Dios pone nuevamente bajo la administración y señorío del hombre absolutamente toda la creación. Y esa es parte del pacto de Dios con Noé. Le he mencionado 3, voy a la cuarta parte del pacto de Dios. Espero que las esté recordando, si no le hago un brevísimo repaso. Dios se compromete en un pacto con Noé y sus descendientes, diciendo que nunca va a destruir la tierra con diluvio, número 1. Número 2,
Repite su bendición y sus promesas de que Noé y sus hijos serán fecundos y se multiplicarán y llenarán la tierra. 3. Entrega y concede el señorío del hombre sobre la creación y ratifica su provisión de alimento. Dice aquí que todo va a servir de mantenimiento para el hombre. 4. lugar entonces, del pacto de Dios con Noé y que nosotros por añadidura alcanzamos. Establece requisitos de los humanos para la protección de todas las criaturas. Leamos por favor del versículo 4 al 6, siempre en Génesis 9. Génesis 9, 4 al 6. Advertencia de Dios, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ciertamente demandaré sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y mire aquí que el racionamiento de Dios para exigir la muerte del asesino es en un sentido bien estricto. Porque aquella persona que levante la mano para asesinar o terminar con la vida de su hermano o de su prójimo, de otro ser humano, está realizando un ataque no solo a un compañero, no solo a un igual, sino que está atacando directamente a Dios, porque dice aquí que a imagen es hecho el hombre, la parte final del versículo 6. Así que el hombre, como fue creado, imagen y semejanza de Dios, está portando la imagen de Dios. El pecado no es contra la persona que muere, porque al final de cuentas ya murió, ¿verdad? Aunque por supuesto se llama asesinato, y como tal es castigado en nuestros países civilizados. Cada vez con penas más leves, porque pasan reformando el Código Penal a manera de que depende, ¿verdad?, de las circunstancias y los tan buenos abogados que tenga, como para empezar a minorar las penas, y si les entrega a otros en el camino, pues las penas aún disminuyen, y en fin, tantos tratos y tantas grietas que se le buscan, tantas aristas que se le busca a la ley penal, que pues cada vez, como dije, son penas menos severas las que logran ciertos convictos. Pero en fin, delante de Dios, esto es un pecado directamente contra Dios, porque cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Aunque no le confiese como Dios y no le reconozca como su Padre, es criatura de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Nosotros hemos sido llamados hijos de Dios porque aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y Él es su Padre, Dios es su Padre. Entonces somos hijos adoptivos de Dios. Pero cualquier otro que no haya aceptado al Señor Jesucristo es criatura de Dios, hecho a imagen de semejanza de Dios. Y Dios dice, ese pecado no lo tolero. Así que, hermanos, de aquí es que podemos tomar que Dios instituye la pena capital. Y posteriormente la ratifica con los 10 mandamientos y la ley mosaica, ¿verdad? La ley del talión, famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y así se manejó durante muchos siglos. Y usted me dirá, uy, qué postura tan radical. Y no es que los hombres debemos de preservar la vida. Precisamente, los hombres tenemos que preservar la vida. Pero Dios hace una advertencia clara acá, que el asesino que derramó sangre es digno de muerte. Así que no se trata de un asunto de religiosidad o de un asunto de derechos humanos. Se trata de que parte de su pacto le dice al hombre que no puede derramar sangre humana. Quinto punto. Aquí vemos otra señal de que las promesas del pacto de Dios con Noé no son simplemente locales, o sea, para ese punto en específico de la geología o para esa etnia en específico, sino se aplican a todo el mundo. Como yo le dije, al final todos descendemos de Noé y entonces por añadidura nos abarca a todos. Y dijo perpetuamente. ¿Por qué estoy diciendo que el pacto es perpetuo? Porque Dios dice, cada vez que llueva y vean el arco en el cielo, van a recordar mi señal. Cada vez, y si todos los días llueve, todos los días va a salir el arco iris. A lo mejor no lo vemos en nuestra zona donde estamos ubicados, pero el arco iris sale, créame.
que sale, porque y Dios no miente. Cada vez que llueve sale el arco iris y nos recuerda que Dios cumple su pacto. Así que este marca la promesa sagrada que Dios está jurando, Dios está prometiendo que va a mantener a todas las generaciones. Dios mantiene su pacto de generación a generación, porque Dios no cambia. Y Dios mantiene su palabra, su promesa, su pacto, día a día, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Han pasado más de 2000 años desde que Cristo vino al mundo, e entonces casi 3000 años desde que sucedió el diluvio. Tal vez estoy mal con la fecha, incluso más tiempo, ¿verdad? Y Dios, como dije, día a día ha tenido su pacto, es para todas las generaciones. Hermanos, quiero llevar a conclusión, espero no haber corrido tanto, porque yo quiero concluir con esto que para mí es la parte medular, la parte esencial de todo esto. Como le dije, iba a estar haciendo un paralelismo entre el pacto de Dios con Noé y lo que Dios ofrece para nosotros hoy en día. Y como hemos visto estas 4 semanas, Dios es un Dios de pactos. Y para nosotros, Dios ha ofrecido también un pacto. La palabra clave, hermanos, en todo este contexto de Noé y de Adán y del pacto en Edén, la palabra clave de todo esto es la palabra gracia. Porque ese es precisamente el mensaje de redención que contiene toda la Biblia. Inmediatamente que el hombre peca en el jardín de Edén, Dios traza un plan de redención. Cuando Dios dice que va a erradicar toda vida humana y animal de la faz de la tierra, Dios traza un plan de redención con Noé, y el plan de redención abarca a todos nosotros. Y como le dije, incluye que Dios dio a su único hijo para morir por nosotros. Así que esa gracia nos ha sido alcanzada por ella si nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nosotros. Dios, por su gracia, después de la caída del hombre, después del diluvio que arrasó con todo ser viviente, excepto Noé y su familia, claro, ofrece un plan de redención que se lo dio a Noé y que, como dije, generación tras generación hasta nosotros. Quiere decir que le abarca a usted y me abarca a mí. Este nuevo pacto en Cristo Jesús, del cual gozaremos o gozamos si tan solo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí seremos salvos. Le invito a que tome un minuto, escuche la letra de este canto, si quiere cantarla conmigo, bienvenido. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble
y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor es Señor, es Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Así que el plan de redención está trazado. Si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, gozaremos del pacto de la salvación. Posteriormente, en las siguientes semanas, estaremos llegando hasta el pacto de Dios con nosotros, el pacto mesiánico, del envío del Mesías, nuestro Redentor y Salvador. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si alguno al alcance de mi voz no ha entregado su vida al Señor, yo le invito a que haga esta oración conmigo esta noche y que le entregue su vida al Señor para que pueda gozar de la bendición del nuevo pacto con Dios. Acompáñame a orar. Padre bendito, en esta noche yo vengo reconociéndote como mi Señor y Salvador. He escuchado de tu palabra, he escuchado de que tú eres Dios de pactos y que tienes un pacto de redención para la humanidad y yo quiero ser parte de él. Así que en esta oportunidad yo confieso que Jesucristo es el Señor, que murió por mí, que me da salvación si tan solo le abro la puerta de mi corazón. Así que Jesucristo, entra a mi corazón, te abro la puerta de mi vida, sé el Señor y Salvador de mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, y usted que ya tiene al Señor en su corazón y que es parte de la familia de Cristo, yo le invito a que sigamos el ejemplo de Noé, seamos como Noé y obedezcamos al pie de la letra las instrucciones que Dios ha dejado para nosotros. Dios es fiel y cumplirá todas sus promesas, cumplirá sus pactos, pero nosotros debemos ser fieles y ser obedientes a lo que Dios nos pide hacer. Así que yo quiero dejarle con ese reto en esta semana de que pongamos toda nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia ciega delante de Dios para obedecer y seguir paso a paso al pie de la letra, como hizo Noé, todas las instrucciones de Dios. Espero que haya sido edificado con este estudio del pacto noético o del pacto de Dios con Noé. Le invito para el próximo miércoles, continuaremos con los pactos. Son 7 que vamos a estar estudiando, así que no se pierda el próximo pacto, el próximo miércoles. Sin embargo, quiero animarle siempre a que se una a nosotros con los recursos que tenemos para toda la del cuerpo de Cristo. El viernes a las 8 de la noche estamos reuniéndonos en el grupo discipular de crecimiento para matrimonios, estudiando el libro Las Estaciones del Matrimonio. Ya vamos bien avanzados, estamos en los lenguajes del amor, así que yo le invito, pareja, no se pierda la bendición de estar edificándonos con la lectura de este material y también con todo lo que cada pareja está aportando de lo que significa este material para cada uno de nosotros. Eso es referente a este viernes y luego el domingo nuestra fiesta comienza desde las 9:30
empezamos a servir en el lugar donde nos estamos reuniendo, pero a las 10:30 comenzamos con la alabanza. Queremos invitarle que no se quede en casa, que nos acompañe y alabe al Señor junto con nosotros. Estamos teniendo unos tiempos lindos de alabanza y de oración y el Señor nos está hablando a través de su palabra, así que no se lo pierda. No me resta más que desearle una bendecida semana, lo que resta de ella, y como dije anteriormente, sigamos en obediencia a las instrucciones de Dios, del gran Dios de pactos para nosotros. Dios le bendiga.